Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente en esta noche de viernes de estudio de doctrina básica, continuando con esta serie que ya empezamos hace un tiempo atrás y que damos gracias al Padre en el nombre de Jesús, que por su misericordia ha permitido que podamos reactivar. El tema de esta noche es bastante importante, bastante necesario de que lo tomes en cuenta, porque afecta la vida precisamente que nos dice la Escritura que debemos tomar en cuenta el crecimiento espiritual. El título de este estudio de esta noche es Hombre natural, hombre carnal, cristiano, espiritual. La diferencia que la Biblia muestra del proceso de crecimiento en la vida del cristiano. Como siempre, amados, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más. Siempre por esto que permites, por tu misericordia y tu amor. Gracias, Señor, gracias, Padre amado, bendito Dios, porque permites una noche más de estudio de doctrina básica. Y gracias, Señor, por permitir llegar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, a tus hijos, a tus hijas, Padre Santo. Te pedimos que por tu Espíritu Santo confirmes la obra de nuestras manos, Señor. Todo esto lo hacemos en tu nombre y para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Rey. A ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, por siempre y para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a dar inicio entonces a este tema de esta noche: hombre natural, hombre carnal, cristiano, espiritual. Empezamos con un pasaje, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Bien? Está refiriéndose al hombre natural, al hombre inconverso, al que no tiene todavía a Cristo en su corazón. ¿Ven? Primera de Corintios capítulo 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un cristiano que se niega a crecer se queda como un niño en Cristo, por tanto es un cristiano carnal. ¿Amén? Eso lo dice 1 Corintios 3:1. ¿Qué es un hombre natural entonces? ¿Qué será un hombre natural? El hombre natural, del griego psíquicos, de acuerdo a la palabra de Dios, es aquella persona del mundo que no conoce a Dios o que no es convertida. Se encuentra gobernada por sus propios instintos naturales. La Biblia menciona que se encuentra bajo la potestad de Satanás. Es esclava de los deseos de la carne. Pertenece al mundo impío y simpatiza con él. En su mente rechaza los caminos rectos del Señor, porque para él son locura, ya que en su lugar confía en sus emociones o en su propio razonamiento. Hechos 26:18. El llamado que le hace el Señor al apóstol Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es precisamente lo que provoca la conversión, el nacer de nuevo. Amén. Ahí está. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros, ¿qué dice Pablo? Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso no estábamos en otro tiempo cuando no conocíamos al Señor. Amén. Es así como lo describe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña
en Santiago 4:4 un aspecto extraordinariamente importante. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tremendo pasaje de Santiago 4:4. Amén. Habla del adulterio espiritual. Ahora, ¿qué será un hombre espiritual? El hombre espiritual, del griego neumáticos, es la persona que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Ha experimentado lo que significa el nuevo nacimiento. Amén. El nuevo nacimiento. Es decir, ha nacido de nuevo y tiene al Señor Jesucristo en su corazón. Esta persona piensa en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios y vive guiado por el Espíritu Santo de Dios. O sea, es algo que se experimenta permanentemente. Cree en el Señor Jesucristo y se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu Santo. Resiste los deseos de la carne y el dominio del pecado en su vida. Habiendo nacido de nuevo, es lo que se llama un hijo de Dios. La Biblia lo menciona de esa manera. Es un hijo de Dios. Primera de Corintios 2, 11, 13, ¿qué dice? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Muy importante este pasaje. Nosotros no hemos recibido, escucha, el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y en este punto vamos a compartir un poquito qué es lo que la Escritura entiende cuando dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra de Dios en esencia es espiritual, pero para que esa palabra espiritual sea entendida, la mente tiene que ser renovada. Entonces, a una palabra espiritual puede acomodarse a una mente espiritual. Una mente carnal no entendería como lo hemos visto anteriormente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Seguimos. Romanos 8, 13 y 14 dice: pues si vivís, qué tremenda la advertencia del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque si vivís conforme a la carne, a los deseos de la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es una parte que quisiera que lo resaltes en tu Biblia, y si estás anotando una libreta. Es por el Espíritu Santo que hacemos morir las obras de la carne. Cuando estas obras están ahí, entonces es el poder del Espíritu Santo el que hace morir estas obras. ¿Qué es un cristiano carnal? ¿Qué será un cristiano carnal? Un cristiano carnal viene a ser aquella persona que, habiendo experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, después de un tiempo conserva en sí los deseos de la carne con sus inclinaciones malvadas. Entonces notamos que no hay cambio. ¿Bien? Ese es un cristiano carnal. La carne, o que también que se llama naturaleza caída, no puede ser, y esto es importante, la carne o naturaleza carnal que habla la Biblia no puede ser mejorada o cambiada. Necesariamente debe sufrir muerte de cruz en base a la obra realizada por el Señor Jesucristo en su muerte expiatoria. En este punto vamos a compartir lo siguiente. Cuando el Señor Jesús vino la primera vez, al morir en la cruz del Calvario, no puso remiendos a la carne,
No le puso una especie de parche a la carne, no. En el mundo hay eso. En el mundo tratan de maquillar la carne a través de libros de motivación, que las zonas erróneas, que esto, que lo otro, y pretextos, ¿verdad? No, la carne mortal, la carne, en la obra de la carne que habla la Biblia, tiene que ser muerta por el Espíritu Santo, como hemos leído, y a través de la obra del Señor Jesús, que lo hizo en la cruz del Calvario. Y esto se logra únicamente, escucha, a través de la obra del Espíritu Santo. Únicamente a través de la obra del Espíritu. No hay esfuerzo humano alguno para lograr hacer morir las obras de la carne, sino es a través del Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:3, ¿qué dice? Anota, subraya. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ese es el punto. Por eso el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Participó de nuestra humana debilidad. Fue tentado en todo, pero sin pecado. En cuanto a lo que decía la ley que trajo Moisés, ¿no es cierto? La ley no podía cambiar a nadie. Por eso era ineficaz en ese aspecto. Lo que hacía la ley era indicar qué se podía y qué no se podía hacer. Era como una nodriza, ¿verdad? Esto hagas, no digas, no toques, no esto, no lo otro, pero nada más no podía hacer. En cambio, Jesucristo trajo la gracia, trajo el poder del Espíritu Santo para que lo que era imposible para el hombre pueda ser posible. Y en el Señor es posible hacer morir estas obras de la carne. El cristiano carnal frecuentemente presenta las siguientes características. Esto es notable en el cristiano carnal. Vamos a ir viendo algunos aspectos. No busca crecer en la gracia, siempre actúa como recién convertido. Así pueda tener los años que tenga, actúa como si estuviera naciendo recién convertido. Su carnalidad se manifiesta a través de frutos de la carne: peleas, disensiones, celos, contiendas, etcétera, etcétera. Es tolerante con el pecado en su vida. Es bien importante esto que considerar, hermanos. Los pastores y líderes carnales toleran el pecado de inmoralidad dentro de sus congregaciones. No toma en serio la palabra de Dios. Es típico del cristiano carnal. 1 Corintios 3:1-3, que dice: de manera, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eso les exhortaba el apóstol. Os di a beber leche. Eso se llama doctrina básica, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué dice? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y en esa parte, por favor, si tal vez no entiendas este momento, no sois carnales y andáis como hombres, ¿a qué se está refiriendo? A personas inconversas. Cuando dice hombres como los otros hombres, que no hay diferencia, ¿no es cierto? Y si te has convertido al Señor y sigues en esas obras, vienes a ser un cristiano carnal. 1 Corintios 5:1-2. De cierto se oye que entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles o los inconversos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Eso estaba pasando en la congregación en Corinto. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Tremenda la exhortación del apóstol Pablo a los corintios. Amén. 1 Corintios 6:9-10. No sabéis, y esto es tremendo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muy claras las escrituras cuando habla acerca de estos aspectos que son muy importantes. La pregunta que nos hacemos esta noche: ¿cuándo se nace de nuevo? ¿Se empieza siendo cristiano carnal? En realidad todos hemos nacido bebés, ¿verdad? De acuerdo con la palabra de Dios, se empieza pues siendo un niño espiritual, bebecito espiritual, ¿no es cierto? Pero que los corintios empezaron como niños espirituales, pero después de un tiempo lo seguían siendo. No buscaron crecer en el Señor. De lo que se trata es de crecer en Cristo. De eso se trata. Niños espirituales necesitan leche espiritual. Conforme van creciendo, se van nutriendo de palabra más sólida. La Biblia lo identifica como viandas, alimento sólido. Primera de Corintios 3, 1 al 3. Eso es justamente lo que hemos visto con frecuencia, ¿verdad? De manera que, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Un aspecto muy importante de considerar, amén, en las escrituras. El Señor, a través de su amada palabra, insta a su pueblo a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Eso debemos buscar permanentemente, ir creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Segunda Pedro 3:18. Este pasaje que estamos viendo en este momento es el último versículo de la segunda carta del apóstol Pedro. ¿Cómo cierra su segunda carta el apóstol Pedro? Con un aspecto que había tenido él en su vida, precisamente inmadurez al principio, emocional, mete pata y decía nomás las cosas, pero ya termina diciendo y recomendando algo en segunda de Pedro 3:18. Antes bien, es como si dijera, a ver un ratito, antes, lo más importante, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hebreos 5, 11, 14. Acerca de esto dice el autor de Hebreos: tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar la doctrina básica, ¿no es cierto? Primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí, hermanos queridos, es bien importante. Los bebecitos, los que están empezando el caminar cristiano, necesitan leche espiritual no adulterada, como dice la Escritura. Todos hemos necesitado al principio esto. No es de avergonzarse, pero el Señor nos dice que vayamos alimentándonos y vayamos creciendo. Versículo 13 dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido ya es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La pregunta también que nos hacemos esta noche es esta: ¿cómo es posible discernir la madurez de un cristiano de acuerdo a la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? La Biblia enseña que la madurez espiritual alcanzada por un cristiano se muestra, nota, es fundamental, se muestra por sus frutos espirituales. Si quieres saber cuán maduro eres, se muestra por los frutos espirituales. Amén.
paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Es el fruto del Espíritu Santo de Dios que nos habla la palabra bendita. Amén. Un cristiano nacido de nuevo y lavado en la preciosa sangre de nuestro amado Rey Jesucristo mostrará su madurez espiritual, escucha, no por cuánto conocimiento tiene de la palabra de Dios, sino por cuánto de ella la obedece y pone en práctica en su vida. ¿De qué sirve conocer la Biblia de tampa a tampa? Si manifiesta inmadurez, si manifiesta carnalidad. Ese es muchas veces el punto, la confusión que hay de personas que piensan que porque han leído bastante o memorizado bastante y hasta, no, bien que memoricen, bien que lean, bien que escudriñen, pero póngalo en práctica. Amén, póngalo en práctica, porque poniendo en práctica la palabra del Señor, ahí viene la madurez. La palabra de Dios enseña que el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es en esencia? El fruto del Espíritu Santo en esencia es el amor. Subraya, el amor, fundamental, el amor. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto, no dice frutos, dice fruto. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Definitivamente, hermanos amados, esto es importante que repases, subrayes y lo tengas siempre presente. Fundamentalmente el fruto del Espíritu Santo que debe manifestar el cristiano en su vida. El amor de Dios, tal como Él desea que se manifieste en sus hijos, es el amor que se detalla en forma magistral. Ahora bien, ¿en qué pasaje? Encontramos un pasaje de las Escrituras que yo aconsejo con frecuencia, y a los que nos están en sintonía, están escuchando este momento, 1 Corintios 13, 4, 7. Tome una hoja de papel y anote con mano propia. Anote este pasaje con cuidado y vea cuánto de esto hay en su vida y cuánto falta. Y para tal vez entender mejor algunas palabras, algunos términos, pueda utilizar otras versiones recientes que son más claras quizás. Pero ahí está. A este maravilloso pasaje yo le llamo la radiografía del amor. Porque en el mundo hay muchas formas que se entiende amor. Le dicen amor a cualquier cosa. Pero Dios en su palabra nos dice cómo Él entiende el amor. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Amén. Gloria a Dios. Muy importante este aspecto. Ahora bien, la madurez espiritual de la que estamos hablando se medirá entonces de acuerdo a la forma como ese cristiano haya permitido que el amor de Dios se perfeccione en su vida y se manifieste ese amor a los demás. ¿Qué significa que el amor de Dios se perfeccione? Que se vea eso que hemos leído hace un rato, de lo que significa la radiografía del amor. Procurar que eso se vaya perfeccionando, se vaya manifestando por el Espíritu Santo de Dios. Jamás podrá decir un cristiano que experimenta verdaderamente gozo o paz si no ama verdaderamente a sus hermanos. Es decir, si no los soporta, si no tiene paciencia con ellos, o lo que hemos visto en la radiografía del amor. Amén. El amor es fundamental.
Gálatas 6, 1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, subraya eso, sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No empieces a juzgar y señalar carnalmente. Dice espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué bello este pasaje, hermanos, tremendo. Colosenses 3, 2 y 13: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Subraya el versículo 13: soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La palabra es clarísima, amén. Efesios 4:10, ¿qué dice? Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es notable encontrar que por la guía del Espíritu Santo, el apóstol Pablo relaciona estrechamente el amor cristiano con el crecimiento espiritual. Los relaciona estrechamente, las dos cosas, amor y crecimiento espiritual. Amén. El pasaje de 1 Corintios 13 que hemos leído, luego de hablar de las características del amor agape o del amor de Dios, el apóstol menciona una parte que dice, si tú lees todo el capítulo: cuando era niño, dice, actuaba como niño, pero luego de conocer al Señor y crecer en su amor, dejó lo que era de niño y de esta forma encontró la madurez espiritual. Dejó lo que era de niño al crecer en el amor de Dios. Primera de Corintios 3:11 es precisamente lo que dice, lo puedes leer en extenso. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Ven? Fundamental. Por tanto, es muy necesario que el cristiano recién convertido se dé cuenta de la imperiosa necesidad de dejar lo más antes posible el estado carnal y crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Otra pregunta que nos hacemos quizás esta noche: ¿qué peligro existe si el cristiano se obstina, sus raíces, obstina en mantenerse por largo tiempo como cristiano carnal? Se obstina. Hay muchas veces que ocurre eso. Va a ser presa fácil de cualquier doctrina de error. Es bien importante. Lamentablemente, ya sea por dejadez o descuido de la vida espiritual, muchos cristianos permanecen por mucho tiempo, incluso años, en un estado carnal, permaneciendo niños en las cosas de Dios. La palabra de Dios advierte que el cristiano que se obstina en no buscar su crecimiento espiritual, muy pronto podrá ser presa de cualquier doctrina de error. Eso es lo que pasa hoy. Por eso es tantas doctrinas de error que reúne gente que son que no tienen crecimiento espiritual, y ser desviado de la sincera fidelidad a Cristo. En su amor el Señor levanta ministros del Evangelio para capacitar a su pueblo en la sana doctrina, y de esta manera evitar que sean presa de falsas enseñanzas de parte de falsos maestros. Efesios 4:11, ¿qué dice? Por eso es ese pasaje que habla acerca de los dones ministeriales,
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los dones ministeriales, los 5 ministerios que el Señor levanta a la iglesia local. Ezequiel 44:23, ¿qué dice? Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Otro aspecto y peligro, sin darse cuenta, seguirán adaptando poco a poco al mundo pecaminoso, nuevamente de donde lo sacó el Señor. Otro gran peligro es que se acostumbren a adaptarse nuevamente al mundo pecaminoso de donde el Señor los sacó. Ya no puedan diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo santo de lo profano. Amén. Ese es otro gran riesgo y otro gran peligro. Buscará participar de las cosas del Señor al mismo tiempo de las de Satanás, Dios de ese siglo, y esto no puede ser. Amén. No podemos estar juntamente con Dios y juntamente con el diablo al mismo tiempo. ¿Ven? Servir a 2 señores. Un ejemplo terrible encontramos en el pueblo israelita en el Antiguo Testamento. Pacientemente esperó el Señor que se arrepintan, pero se obstinaron en su pecado y vino sobre ellos la ira de Dios. Eso nos dice el relato bíblico en el Antiguo Testamento. Amén. 1 Corintios 10:6-13, ¿qué dice? Qué tremendo este pasaje. Subrayalo, anótalo en tu Biblia, en tu libreta. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Wow, tremendo. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor? Satanás. Y estas cosas, ahí está el versículo 11, muy importante. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y este pasaje yo le llamo perla preciosa. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Otra vez. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos ver esto con cuidado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hebreos 3:10-12. Por eso dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Esto viene y hay que discernir, hermanos, lo que sigue. Dije: siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. ¿Qué será vagar en su corazón? Vagando en sus pensamientos, en sus mentes. Un día sí, un día no, un día me afirmo, otro día no. No tomando en serio las cosas de Dios. Siempre andan vagando en su corazón. Por eso no han conocido mis caminos, dice el Señor. Esta preocupación por el pueblo de Dios es la que tenía en mente el apóstol Pablo cuando precisamente les escribe a los cristianos en Roma, ¿verdad? Y eso está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Pasaje bello que hay que meditarlo con cuidado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo evitará el cristiano la carnalidad en su vida? La pregunta: a través de mantener una vida espiritual
llena del Espíritu Santo de Dios. No hay que descuidar, hermanos. Buscar a Dios todos los días, en oración, lectura de la palabra. Reconocer en su presencia el estado pecaminoso de nuestras vidas, buscar su perdón, limpieza por la preciosa sangre de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Negarse a sí mismo todos los días, tomar la cruz y seguir a Cristo. La naturaleza carnal se inclina al pecado, pero el cristiano, con el poder del Espíritu Santo, deberá resistirlo. Es necesario estar conscientes de que jamás el cristiano podrá solo contra la carne. Solo a través del poder del Espíritu Santo podrá vencer al pecado, Satanás y al mundo. Esos tres. Amén. Precisamente a las obras de la carne, Satanás y el mundo impío. Servir al Señor compartiendo su poderosa palabra. Una forma como el cristiano puede afirmarse es compartiendo su poderosa palabra a otros, dando testimonio a otros, compartiendo a otros. Es una forma muy linda de poder afirmarse en las cosas del Señor, sirviéndolo de corazón. Buscar al Señor en ayuno y oración, por lo menos una vez a la semana, procurar esto. Hemos visto alguna vez el ayuno es un arma espiritual poderosa. Es un arma para un fin. No es el fin en sí mismo, no es simplemente dejar de comer. El ayuno es un arma espiritual para un fin, para conseguir un fin, crecimiento espiritual. Amén. En oración. Alabar al Señor en los corazones, dándole gracias por todo, reconociendo todos los días que solo por su misericordia somos, estamos y nos movemos. Y es verdad, amén. Solo por su misericordia, solo por su gracia. Gloria al nombre del Señor. Hechos 17:28. Este pasaje, anótalo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Y realmente en Él vivimos, nos movemos, somos. Si estamos hoy, podemos oír, hablar, ver por su misericordia, por su gracia. Y todo lo recibimos de Él. Primera de Juan 1:7-9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Nos limpia de todo. Si decimos que no tenemos pecado, actuamos carnalmente, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mateo 16:24. Algo que el Señor registra en su palabra y nos dice a todos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, negarse a los impulsos de la carne pecaminosa, de las obras de la carne. Si las estabas practicando, negarse, resistir en el nombre del Señor Jesús, hacer morir por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hechos 1:8. Justamente lo que necesitamos todos. La promesa que el Señor dio antes de irse a la diestra del Padre. Recibiréis poder, dunamis, que es en griego, de donde viene el término dinamita. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa del Señor que dejó establecida cuando nació su iglesia. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, qué bello es este pasaje. Subráyalo, hermano, hermana. Nótalo, memorízalo, vívelo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Porque la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tremendo pasaje, maravilloso. Gloria al nombre del Señor. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo que nos llama a ser la palabra de Dios en esta noche. Efesios 5:20. Subráyalo. Dando siempre, ¿cuándo? Siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Frecuentemente, por situaciones que van pasando, estamos en vez de alabanza, quejabanza. Estamos quejando. Por todo, dice, dad gracias. Por todo. Situaciones tal vez de prueba, de circunstancias. Gracias, Señor, por algo debe ser. Para tratar mi carácter, para tratar mi forma de ser. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Porque tú me ayudas. Porque vives en mi corazón. Gracias, Rey. Dando siempre gracias. Amén. Gloria al nombre del Señor. De esta manera, hermanos amados, concluimos siempre con este pasaje precioso que vez tras vez lo mencionamos por su importancia, porque cierra de esta forma el estudio de esta noche y de los otros también. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El autor de Hebreos, realmente inspirado por el Espíritu Santo, muestra cómo la palabra de Dios es como una verdadera espada. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermanos amados. Pido al Padre en el nombre de Jesús que este estudio sea de bendición para todos. Vuelvan a repasar, vuelvan a ver con calma, y en lo posible yo les pido en el amor de Cristo, compartan este estudio, compartan con otros este estudio y conjuntamente puedan ver, digamos, y profundizar en la palabra del Dios Todopoderoso. Para mí ha sido realmente una bendición poder desarrollar un estudio más esta noche, dándole gracias al Padre en el nombre de Jesús por esta bendición. El Señor los bendiga grandemente.